Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de una herramienta matemática de uso muy habitual en la economía, como son los números índice, y vamos a hacer un ejemplo para ver cómo podemos utilizarlos para comparar la renta per cápita de distintas comunidades autónomas en un momento dado del tiempo. Esto vamos a acompañarlo además de la elaboración de un gráfico que nos facilitará la tarea. Bien, aquí podéis ver que los números índices son, como os adelantaba, una herramienta estadística que nos sirve para comparar una magnitud, ver su evolución a lo largo del tiempo o también para hacer un análisis transversal, es decir, en un momento dado del tiempo, comparar distintas unidades espaciales. Vamos a verlo muy bien con un ejemplo. Imaginad que estamos en una empresa en la cual existen 3 trabajadores, cada uno con un salario anual y además conocemos el salario medio en la compañía. Tenemos a Pedro, que gana 25.000 euros al año, María 32.000 y Laura 39.600, siendo el salario medio en la empresa 32.200 euros. Bien, vamos a representar esta serie en números índice y esto nos facilitará comparar los datos. Para elaborar la serie en índices, lo primero que tenemos que hacer es elegir un momento, o en este caso un dato que va a ser nuestro dato de referencia, nuestro dato base, al cual le vamos a dar el valor de 100. Podemos usar, por ejemplo, el salario medio. Y luego, por una regla de 3, vamos a poner el resto de los valores en relación a este. Por ejemplo, para calcular el índice de Pedro, tendríamos que comparar su salario, que son 25.000 euros, con el salario medio 32.200, eso lo multiplicamos por 100, como podéis ver aquí, y tendremos su salario en índice. Su índice tendría un valor de 77,64, siendo la media igual a 100. En el caso de María, su índice tomaría un valor de 99,38 y en el caso de Laura, cuando comparamos sus 39.600 euros con los 32.200, que es el valor de la base, y multiplicamos por 100, nos da un valor de 123,98. Una vez que la serie la hemos pasado de unidades monetarias a índices, es mucho más fácil comparar los datos entre ellos. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el salario de Laura en relación al salario medio de la empresa? Para esto, normalmente lo que haríamos sería comparar el salario de Laura con el salario medio, o también podemos hacerlo porque hay una correspondencia directa entre el valor de su índice y el valor del índice de referencia, que en este caso es 100, y nos daría un valor de 1,23 o de 123%. ¿Cómo interpretamos esto? Pues podemos interpretarlo como que el salario de Laura es el 123% del salario medio de la empresa, o bien que está un 23% por encima del salario medio. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál es el salario de Pedro en relación nuevamente al salario medio? Si no tenemos la serie en índices, compararíamos su salario con el salario medio y obtendríamos una relación de 0,77 o del 77%. Es decir, el salario de Pedro es el 77%, casi el 78% del salario medio. O dicho de otra manera, está un 22% por debajo de la media. Cuando tenemos los datos, en vez de en unidades monetarias, en índices, de un simple vistazo podemos ver, hacer esta comparación. Por último, podríamos preguntarnos cuánto debería, por ejemplo, subir el salario de Pedro para igualar al de Laura. Y aquí ya no podemos simplemente hacer una diferencia, porque en ese caso no estaríamos haciéndolo correctamente. Estas diferencias solo valen para compararnos con la media, con el valor de referencia. Para comparar a Pedro con Laura, pues una cosa que podríamos hacer sería, por ejemplo, dividir el salario de Laura entre el de Pedro o dividir sus índices. Me da un valor de 1,58, que quiere decir que el salario de Laura es un 58% superior al de Pedro, o bien que el salario de Pedro debería crecer un 58% para igualar al de Laura. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a usar los números índice para comparar la renta media de cada comunidad autónoma en España. Para eso me he ido a la web del Instituto Nacional de Estadística, he tomado datos de 2018 y los he tomado para 3 comunidades autónomas solo. En el caso de la región de Murcia, año 2019, es el último dato que tenemos,
tuvimos una renta media de 21.853 euros al año. En el caso de Baleares estaba ligeramente por encima de los 28.000 y la Comunidad de Madrid estaba casi en 36.000, mientras que la renta media en España ascendía, como podéis ver, a 26.438. Para poner esta serie en índices, vamos nuevamente a escoger el valor de España, podríamos hacerlo con otro, pero vamos a coger el valor medio de España como valor de referencia, le vamos a dar el 100 y luego ya con una regla de 3, una regla de proporcionalidad, obtenemos todos los valores o bien comparando, dividiendo cada valor entre el valor de la base y multiplicando por 100. En el caso de la región de Murcia sería de 82,66, en el caso de Baleares estaría por encima de 106 y en el caso de la Comunidad de Madrid en 136 prácticamente. De esta forma, pues podemos comparar muy rápido cualquier comunidad con la media. Por ejemplo, en el caso de la región de Murcia, antes de seguir, podemos ver que la renta media está en el 82, casi el 83% de la media española, o bien podemos leerlo como que está un 17% por debajo de la media, mientras que Madrid estaría casi un 36% por encima de la media. Nuevamente, si tenemos que comparar, por ejemplo, la región de Murcia con Madrid, aquí no nos vale con hacer una diferencia. Podríamos, por ejemplo, comparar el dato de la región de Murcia con el de Madrid, bien en euros o bien en índice, y en este caso obtengo un 0,61, un 61%, que quiere decir que la renta media en Murcia supone el 61% de la renta media en la Comunidad de Madrid. O bien dicho de otra manera, que está un 39% en la renta media murciana por debajo de la renta media en la Comunidad de Madrid. Como os digo, hacer aquí la diferencia no sería correcto y por lo tanto aquí os lo he resaltado tachándolo. Bien, pues lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio práctico en el cual vamos a ir a la web del Instituto Nacional de Estadística, vamos a descargar la serie con los datos de la renta per cápita de todas las comunidades autónomas, vamos a expresarla en números índice y además vamos a hacer una gráfica para poder comparar estas comunidades. Pues muy bien, vamos a ello. Entramos en el navegador, www.ine.es, y cuando estemos dentro de la web del INE entramos a Economía, Cuentas económicas, y aquí tenemos Contabilidad Nacional Trimestral de España, pero hoy nos vamos a ir aquí a la contabilidad regional. Aquí tenemos exactamente los datos con los que vamos a trabajar, que es el Producto Interior Bruto per cápita en el año 2019 de las distintas comunidades autónomas. Lo que vamos a hacer es convertirlo en índice y representarlo gráficamente. Para ello nos vamos a resultados, principales resultados, descargamos este archivo y lo abrimos. Muy bien, ya lo tenemos, habilitamos edición y tenemos 4 tablas. En la tabla número 1 tenemos el PIB a precios de mercado de cada comunidad autónoma. Como también tenemos las cifras de población en la tabla 4, dividiendo el PIB entre la población, tenemos el PIB per cápita, que lo tenemos aquí en la tabla número 2. Tenemos los datos desde 2000 hasta los últimos datos, que son los de 2019. Vamos a trabajar con comunidades, pero si queréis también podéis hacerlo por provincias, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos los datos en euros corrientes y aquí nos ha puesto ya el INE la serie en índice. Normalmente al índice no se le pone el valor del porcentaje, no es habitual hacerlo. Bien, si por lo que fuera no tuviéramos esto, podríamos hacerlo nosotros mismos. ¿Cómo? Voy a poner aquí el porcentaje, no me gusta, voy a ponerlo formato general. Recordad que para calcular el índice de la serie tenemos que dividir el valor, por ejemplo, el de Andalucía, entre el valor de la base, que va a ser, aquí lo tenéis, la media nacional. Y eso multiplicarlo por 100. Yo lo hago así para que no salga el símbolo del porcentaje. Ahora le podemos quitar decimales. Ahí lo tenemos.
Ahora, para completar toda la serie, no podemos tirar hacia abajo porque al copiarnos las fórmulas nos iría bajando el numerador, pero también iría bajando el denominador y no lo haría correctamente. Para fijar ese denominador, que es el total nacional, lo hacemos introduciendo ahí delante del 69, que es el valor de la fila, el símbolo del dólar, lo tenéis encima del 4, le damos al intro y ahora ya cuando bajemos ese valor queda fijo, aunque si va cambiando el numerador, y con esto, veis, rellenamos la serie, ya tenemos los números índice, le quitamos los decimales para que se vean mejor. Bien, pues ya simplemente es representar esto que queda muy bien en un gráfico o bien de columnas o bien de barras. Para ello voy a seleccionar todos los datos, incluyendo la media nacional. Con la tecla control selecciono también las comunidades para que me salgan y nos vamos a insertar. Podemos ir a gráficos recomendados o a todos los gráficos y aquí los tenemos las columnas. Podemos hacerlo con esta o bien con esta, que ya nos va a sacar la leyenda de cada comunidad. Vamos a elegir este, damos a aceptar. Aquí tendríamos el gráfico y vamos a modificarlo un poco. Lo movemos a una hoja nueva, PIB per cápita, España 100. Aquí lo tenemos y vamos a modificarlo un poco. Esto de aquí podemos quitarlo. Al título del gráfico vamos a cambiarlo y vamos a poner Producto Interior Bruto per cápita por comunidades autónomas y vamos a señalar que está en números índice. Esto podemos hacerlo diciendo España es igual a 100. Podemos poner también el año, año 2019. Y ya lo tendríamos hecho. Fijaos qué sencillo ha sido. Cosas que podemos hacer ahora, pues si queréis podemos cambiarle los colores a esto, ¿vale? Para identificarlos más fácil con cada comunidad autónoma, podríamos coger, por ejemplo, el dato de Andalucía y ponerlo en verde, si os parece. Canarias podríamos ponerlo en amarillo. Bien, y así podríamos entretenernos un poquito. Aquí abajo tenemos el total nacional, que si queremos que destaque, pues podemos ponerlo, por ejemplo, en un color rojo. Más cosas que podemos hacer con este gráfico es a cada una de las series agregar la etiqueta de datos. En este caso vamos a tener que hacerlo una por una por el formato de gráfico que hemos elegido. Bien, así podríamos buscar, por ejemplo, a Madrid, que la teníamos aquí. Le ponemos la etiqueta de datos y sale ese 135,70, recordáis que habíamos visto antes en las diapositivas. El valor más bajo estaría, si no me equivoco, en Extremadura 73,50, en Melilla 72,14. Pues agregamos la etiqueta de datos y aquí tenemos que la renta per cápita en Melilla sería un 72% de la media española, que sería de 100. Vamos a ponerlo también. Muy bien, pues con esto tendríamos el gráfico terminado. Aquí hemos puesto las comunidades autónomas por orden alfabético. Si queréis podemos ponerlas de menor a mayor renta ordenadas. Para ello, pues lo más fácil es irnos a la tabla y seleccionamos aquí, incluido con los nombres, para que se mueva todo. Datos, ordenamos y aquí salen todas las columnas. La última columna es la columna CB, si no me equivoco, que es donde teníamos el número índice. Vamos a comprobarlo. No, era la tasa de variación, tenemos que hacerlo con la columna CA. Vamos a repetir, seleccionamos aquí hasta abajo, nos vamos al principio
datos, ordenar con la columna CA de menor a mayor, por ejemplo, aceptamos y ahora pues si nos vamos al gráfico veis cómo nos ha ordenado todas las comunidades autónomas desde Melilla hasta la Comunidad de Madrid, que sería el valor más alto. Aquí tenemos País Vasco, Navarra, Cataluña y el valor de España nos lo ha dejado aquí. También podríamos haberlo puesto en medio si hubiéramos querido. Bien, pues como siempre, esto podemos ahora copiarlo y ya pues llevarlo o bien a Paint para guardarlo, o podemos llevarlo a nuestro procesador de textos o a la presentación de diapositivas, de forma que queda ligado con el Excel y bueno, pues queda un resultado bastante atractivo, como habéis podido ver. Para terminar, y como siempre, os proponemos un reto. El reto que os planteo hoy es que vayáis a la web del Instituto Nacional de Estadística, entráis dentro de Economía, Cuentas Económicas y Contabilidad Regional de España. Ahí pulsáis sobre resultados y descargáis la serie Principales resultados. Dentro de las distintas pestañas que tiene este archivo vamos a buscar el PIB per cápita de las distintas comunidades autónomas y os pido que lo paséis a números índice, aunque ya está hecho, practicad vosotros para elaborar la serie y una vez que la tengáis la representéis gráficamente en un gráfico de barras o de columnas. Puede quedar muy bien para comparar las distintas comunidades. Podéis ponerlas por orden alfabético o bien podéis ordenarlas de mayor a menor renta o de menor a mayor renta, como hemos visto en nuestro vídeo. Pues este es el reto y ahora el trabajo es vuestro. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima entrega.